Muy buenas chicos, mi nombre es Frandy Jaciel Brito Rijo, soy docente de la materia de anatomía laboratorio en la Universidad Central del Este. En este video estaremos tratando ciertos temas como son las generalidades que ustedes necesitan conocer para entender bien la materia de anatomía 1. O sea, estos son los temas que vamos a tratar a lo largo de todo el video. O sea, vamos a hablar de lo que es anatomía regional, anatomía sistémica, clínica, descriptiva, de la posición anatómica, de los planos anatómicos, de los términos de relación y comparación, términos de lateralidad y términos de movimiento. O sea, el primer tema sería anatomía regional. Pero antes de empezar a hablar de la anatomía regional, debemos de hablar de qué es anatomía. Ustedes deben de saber que la anatomía es una rama de la biología general que se encarga del estudio macroscópico de las estructuras que forman a los seres vivos, o sea, y la relación que guardan unas con otras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la anatomía estudia las estructuras en los seres vivos y sus relaciones. Ahora, la anatomía tiene una rama que es la anatomía humana, la cual nosotros vamos a estudiar en este curso, porque es en el ser humano que estudiamos anatomía, ¿verdad? Ahora, la anatomía tiene diferentes partes, como le mencioné. Una de ellas es la anatomía regional, también conocida como anatomía topográfica, la cual considera el cuerpo humano, o sea, en virtud de las de partes, o sea, de partes. O sea, nosotros vamos a tener lo que es una cabeza, vamos a tener un cuello, vamos a tener un tronco con sus subdivisiones y extremidades que son superior y extremidades inferiores. Ahora, importante conocer que la anatomía regional estudia, como le estamos diciendo, centrando su atención en una determinada parte del cuerpo. Ejemplo, la cabeza. Ahora, en esta parte del cuerpo se puede especializar en una área específica, como sería la cara, y a su vez especializarse en otra parte, como sería otra región, la región orbitaria, por poner un ejemplo, o sea, estudiando donde se encuentra el ojo. Ahora, ¿por qué nosotros podemos estudiar la anatomía de esta forma? Y es una parte, o sea, la mayor parte del estudio que nosotros haremos será de esta forma, porque la anatomía regional es la forma en que se estudia la anatomía cuando se realiza una disección, o sea, cuando se está bregando con un cadáver. Y como nosotros estamos en un laboratorio, es importante que la estudiemos de esta forma. También es importante que sepan que para la anatomía regional es importante conocer las capas de una estructura, o sea, porque si uno va a comenzar a estudiar en la cara, lo primero que se ve y lo más superficial sería la piel. Luego si uno va cortando, encuentra tejido conectivo y luego músculos, y acá también encontraremos arterias y nervios. O sea, vamos a estudiar en el orden de lo que vayamos encontrando. Ahora, para la anatomía regional es importante algo, o sea, que se llama anatomía de superficie, que es importante para el estudio en el sentido que la anatomía de superficie nos ayuda a entender los órganos que se localizan debajo de la piel, y como médico esto es importante conocerlo, porque ustedes no andan cortando a los pacientes para poder visualizar lo que se localiza debajo de la piel, sino que ya dado un estudio previo, se entiende que ustedes conocen dicha información. Ahora, la anatomía de superficie se estudia mediante lo que es la exploración física. O sea que tiene varias partes, tiene palpación, inspección y auscultación. Tiene otras que no vamos a mencionar, pero en este caso es importante por eso. Ponemos un ejemplo, ya ustedes saben que el tronco tiene tres regiones, que sería superior, el tórax, la parte media, el abdomen, y ya la parte inferior sería pelvis y perineo. Ejemplo, ya ustedes saben que en el abdomen hay vísceras. Dentro de ella tendríamos el hígado, por poner un ejemplo, que el hígado se localiza en esta región. Esa sería una aplicación de la anatomía de superficie. Ahora vamos a cambiar a hablar acerca de otro tipo de anatomía, que es la anatomía sistémica. La anatomía sistémica me gusta mucho a mí, o sea, de hecho de todas las anatomías es mi favorita, bueno, en el sentido que es más académica y didáctica.
La anatomía sistémica estudia un conjunto de órganos que tienen una misma función en concreto. O sea, podríamos hablar acá de, por poner un caso, déjame ver, el sistema cardiovascular, por poner un caso, que acá lo tiene como sistema circulatorio. Sistema cardiovascular se encarga del estudio del corazón, los vasos sanguíneos, o sea, cómo funciona el corazón y las estructuras que tienen que ver con él. Sistema digestivo, o sea, las estructuras que tienen que ver con la digestión y así viceversa. O sea, nosotros tenemos acá diferentes sistemas como son el sistema tegumentario, el esquelético, el articular, el muscular, el nervioso, circulatorio, digestivo, respiratorio, urinario, genital y endocrino, para un total de 11 sistemas. O sea, en algunos apartados yo considero que es más lógico estudiar la anatomía sistémica, y por eso cuando estemos en la clase hablaremos en algunas ocasiones de esta forma. Ahora, la tercera anatomía, que es la tercera forma de estudio que aplicaremos nosotros, será la anatomía clínica o la anatomía aplicada. O sea, esta anatomía presta especial énfasis a la aplicación de ese conocimiento que ustedes tienen. O sea, porque siempre que uno aprende algo, uno se pregunta, ¿y para qué sirve eso? O sea, ¿de qué me sirve a mí como médico estudiar anatomía si yo no voy a ser anatomista? Le sirve en el sentido de que eso usted lo va a aplicar a la clínica. ¿De qué forma? Ponemos un ejemplo, para eso busqué esta imagen. Así, todo el que esté viendo este video asumo que sabe que este hueso que está en el brazo se llama húmero. Ahora, si ustedes se fijan en la imagen, ustedes van a ver que ese hueso tiene una pérdida de la discontinuidad acá. Eso es lo que es una fractura. Para ustedes saber que el húmero está fracturado, primero deben de conocer el húmero, ¿verdad? Entonces, ¿qué importa eso? Aquí se fracturó el húmero. La aplicación clínica de eso sería que ya usted sabe qué es el húmero número 1 y que debe de conocer qué estructuras se relacionan con el húmero. Porque yo como médico ahí, viendo que hay una fractura en el húmero, yo pienso en varias cosas. O sea, fractura de nervios, fractura de arterias que están ahí a ese nivel que se comprometen. Entonces, en ese sentido, la aplicación clínica de la anatomía es importante. O sea, todo saber debe de tener un fin. En este caso, el fin de la anatomía para ustedes es conocer la aplicación clínica. De ahí que nosotros vamos a ir analizando varios casos clínicos a lo largo de la clase. Y al final de cada video también. Muy bien, vamos a continuar entonces con el video. O sea, acá tenemos lo que es la terminología anatómica y médica. Miren, esta parte es muy pero muy importante. O sea, importante en el sentido que ustedes deben de aprenderse la terminología que vamos a explicar a lo largo de toda la clase. ¿Por qué? Porque cada estructura del cuerpo, ya ustedes la conocen, en la calle, o sea, por decirlo así, tiene un término coloquial que muchas veces puede ser parecido al término anatómico y que muchas veces puede ser muy diferente. ¿Por qué es importante conocer la terminología anatómica? Porque esto ayuda a que ustedes puedan tener una claridad en tanto a la información que ustedes explican entre médicos y que tenga un fin como tal. O sea, que sea algo, que el mismo lenguaje que yo hable con otro médico sea el mismo. Importante que ustedes sepan que existen algo que se llama los llamados epónimos. O sea, hay algo que se llama epónimos. Los epónimos son los otros nombres que reciben estructuras anatómicas, que estos otros nombres vienen determinados, o venían mejor dicho, por la persona que lo describió. O sea, si yo en un tiempo dado describíamos a decir un hueso, yo descubrí que había un hueso nuevo en el cuerpo, ese hueso se llamaba el hueso de Brito, por poner un caso. Eso suena muy lindo y muy chulo, pero realmente desde el punto de vista didáctico y académico es muy difícil y no lo recomiendo. O sea, les recomiendo que acá la terminología que vamos a utilizar será la terminología de la FICA. La FICA es la Federación Internacional del Comité de Terminología Anatómica.
Y la terminología que utilizaremos será del año 1998. O sea, desde ese tiempo la FICA estableció un nombre correcto para cada estructura del cuerpo. Y este nombre viene dado en el sentido que este nombre te dirá muchos datos acerca de la estructura. O sea, por ejemplo, si yo tengo el hueso húmero, no, vamos a poner, si yo tengo el fémur y hay una arteria que pasa cerca del fémur, la arteria se llamará arteria femoral. Si hay un nervio que pasa cerca del fémur, se llamará nervio femoral. O sea, eso es importante en el sentido de que uno puede sacar el término hasta por lógico. Sería muy extraño, por ejemplo, si el nervio que está al lado del fémur se llama nervio del doctor Brito, por poner un caso, o nervio de Jaciel. O sea, ¿entienden? Deben de prestar especial atención al término establecido por la FICA. Olvídense de los epónimos. Otros nervios, o sea, otros nombres que encontraremos a lo largo del curso, de la clase, serán, no te dirán mucho acerca del lugar, pero sino que esos nombres vienen terminados por su raíz, que generalmente provienen del latín o de una palabra griega, pero que en fin, en esa parte también habrá que usar mucho la imaginación. Por ejemplo, un nombre común sería, vamos a decir, el nombre del músculo deltoides. El músculo deltoides es el músculo que está en el hombre. Se llama así porque tiene la forma, el deltoides, de la letra griega. O sea, la letra griega, delta, era como si fuera un triángulo invertido. Que ese es el músculo donde se pone la inyeccioncita en el hombro. Bien, o sea, ya hemos hablado acerca de la FICA, de los epónimos y la estructura de los términos. Las abreviaturas son importantes en el sentido que los términos se abrevian y cuando uno está escribiendo historias clínicas, uno puede utilizarla. A lo largo de la obra, o sea, del curso, de la clase, estaremos explicando ciertas abreviaturas que son relevantes. Ahora, nosotros pasaremos a explicar lo que es la posición anatómica. Como dice aquí, todas las descripciones anatómicas se expresan en una posición constante para garantizar que no haya ambigüedad. O sea, todas las descripciones se realizan en esta posición, evidentemente, como dice ahí, para que lo que yo diga no sea diferente de lo que otra persona haya dicho, dependiendo la posición en la que describió esa estructura. Esta posición, como se muestra acá en la imagen, es una posición en que la cabeza y la mirada y los dedos de los pies se dirigen hacia adelante. O sea, miren acá, cabeza hacia adelante, la palma de las manos hacia adelante y los pies hacia adelante. Los brazos deben de estar adosados, uno a cada lado del cuerpo, del tronco, como dicen, con la palma de las manos hacia adelante. Recuerden ese detalle. Y los miembros inferiores deben de estar juntos y en paralelos. Otra vez recargando con la punta de los pies hacia adelante. Ahora, deben de recordarse que esta posición se adopta globalmente en todas las descripciones médicas y anatómicas para evitar lo que ya le había mencionado posteriormente. Ahora vamos a pasar a hablar de un tema muy pero muy interesante. Las descripciones anatómicas nosotros las vamos a realizar en 4 planos diferentes que son, o sea, tenemos lo que es un plano medio, tenemos que el plano sagital, tenemos un plano frontal o coronal y un plano transverso o plano axial o transaxial. Ahora, el plano medio es un plano vertical que atraviesa el cuerpo y lo divide en 2 partes iguales, o sea, ese que está acá. Ahora, el plano sagital es un plano, o sea, son planos verticales que atraviesan paralelamente el plano medio. O sea, todo plano que sea paralelo al plano medio es sagital por definición. Deben de tener eso en cuenta. A cambiarlo ahí. Y tenemos el plano frontal o coronal que se utiliza para dividir el cuerpo en una parte anterior que está delante y en una parte posterior.
Ahora, el otro plano que es importante es el plano transverso o plano transaxial. Como ustedes lo visualizan, este plano atraviesa el cuerpo de forma horizontal, dividiéndolo en una parte que está superior y en una parte que es inferior. Deben de tener eso pendiente. Ahora, la utilidad de uno comprender los planos es que mediante el uso de plano uno puede describir secciones y la utilidad, o sea, secciones como tal, mírenlo acá. Y la utilidad de esta radica, o sea, de ustedes poder entender esto, es que en anatomía, o sea, en anatomía nosotros hacemos secciones es con cuchillos, o sea, haciendo cortes en el cadáver, pero en anatomía clínica ustedes crean secciones mediante el uso de imágenes como son la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética. O sea, como médico de aquí es que radica la importancia de que uno pueda comprender esto. Ahora, casi siempre cuando uno habla de una sección o de un plano, también uno utiliza una estructura como límite de referencia. Por ejemplo, yo puedo decir de un plano transverso a nivel del ombligo. Eso quiere decir que yo hice un plano transverso a nivel del ombligo, que a partir del ombligo yo dividí el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. Por ejemplo, acá cuando yo hago el uso de una sección, o sea, creo una sección, vamos a decir una sección oblicua a nivel del tercio medio de la pierna, por poner el caso. De ahí se sabe que yo hice una división a nivel de la pierna de forma oblicua y de ahí saqué una banda, a través de la cual uno puede visualizar diferentes estructuras. Importante esto porque a lo largo de la clase se van a ir visualizando ciertas imágenes donde uno hace cortes y debido a estos cortes uno puede entender ciertas relaciones anatómicas, porque cuando se hacen cortes se conservan la relación de las estructuras que se localizan a ese nivel. Ahora vamos a pasar a hablar de ciertos términos que son sumamente importantes. O sea, estos términos son una serie de adjetivos que generalmente están dispuestos como parejas de vocablos opuestos que describen la relación entre las partes del cuerpo y comparan la posición de dos o más estructuras, una con respecto a la otra. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un adjetivo habla, como ustedes saben, acerca de la cualidad de una estructura. Si yo hablo de que algo es superior, hago referencia a que esa estructura está más próxima a un punto que nosotros tenemos acá, que está en la cabeza, que se llama el vértex. Algo que es superior es que está más cerca del vértex o en su defecto está más cerca de la cabeza. Mientras que cuando yo hablo acerca de que algo es inferior, o sea, me refiero a que una estructura está más cerca de los pies, o sea, hacia abajo. Algo que es superior está más cerca de la cabeza. Algo que es inferior está más cerca de los pies. También se puede utilizar el sinónimo caudal como o sea, el término caudal como sinónimo de inferior, o sea, haciendo referencia a que está más cerca de la cola, o sea, del hueso de la cola, que sería el coxis, pero lo más correcto sería hablar acerca del término inferior. Hay otros términos como son posterior. Posterior hace referencia a que está por detrás, que es posterior o dorsal, en referencia a que el dorso es la parte que está por detrás del tronco. También podemos hablar de lo que es, o sea, si tenemos el término dorsal, también tenemos el término anterior o ventral, que indica que la superficie o estructura está más cerca de la parte frontal del cuerpo, o sea que es anterior porque está por delante de la estructura. Déjame ver otros términos que son importantes, que ustedes conozcan, son el término medial y lateral. O sea, cuando nosotros hablamos de que algo es medial o lateral, siempre, o sea, se está hablando con referencia
acerca de la línea media. Si yo digo que algo es mediar, quiere decir que es algo que está cerca de la línea media. Cuando yo hablo de que algo es lateral, generalmente me estoy refiriendo a que esa estructura está alejándose de la línea media. Esto es importante que lo conozca. Déjame ver, ya hemos hablado de estos términos, bla. Me interesa que ustedes sepan acerca de algo, que son términos que se refieren a la posición de estructuras con respecto a la localización que ocupan, o sea, lo que son términos como son superficial, intermedio y profundo, términos como son externo e interno, y proximal y distal. Vamos a hablar más acerca de estos, de lo que es el término proximal y distal. Son términos que se utilizan al comparar posiciones más próximas o más lejanas respectivamente de la raíz del miembro. Por poner un caso, la mano es distal con respecto al hombro, por poner un caso. ¿Por qué? La mano es distal porque está más lejos del tronco que el hombro. En este sentido, el hombro es proximal con respecto a la mano. Ese sería un ejemplo. Si yo algo, sea que entiendan, proximal quiere decir cerca del tronco. Y distal hace referencia a que se está alejando. Externo es, como su nombre lo dice, hace referencia a que está afuera o más lejano del centro de un órgano o cavidad, mientras que interno hace referencia a que está más cerca, más próximo, más adentro, por así decirlo. O sea, esos son términos de relación y comparación que ustedes necesitan saber muy bien y comprender. Cualquier duda en la clase aclaran. Otros términos que son importantes que ustedes conozcan son los términos de movimientos. Estos términos se utilizan para expresar, o sea, la movilidad que tienen cierta parte del cuerpo, principalmente en las extremidades, que son de las partes más móviles que uno tiene. O sea, dentro de ellos nosotros tenemos, déjame ver, ok, tenemos la flexión. Si ustedes se fijan acá, tenemos un miembro superior. O sea, en este caso, el término de flexión se utiliza para, acá si ustedes se fijan, para expresar disminución de un ángulo o doblamiento de una articulación, que es el lugar donde dos o más huesos se unen. Mientras que el término de extensión se utiliza para expresar aumento del ángulo o enderezamiento de una articulación como tal. Si ustedes se fijan, también podemos hablar acá en relación a lo que es flexión, como ahí se visualiza, y a lo que es extensión. Estos términos de movimiento nosotros vamos a ir estudiando más a lo largo de la clase, principalmente en el segundo parcial, aunque me interesa que conozcan esto. Tenemos el término abducción. Abducción lo podemos explicar de la forma más fácil. Abducción es cuando una estructura se aleja de la línea media. Ejemplo, su brazo. Si ustedes separan su brazo del tronco, están abduciendo o separando. Si ustedes aproximan su brazo al tronco, ustedes están aduciendo. Déjame ver, si vamos a esta imagen, miren acá. Cuando ustedes separan su brazo, o sea, su miembro superior del tronco, están abduciendo. Cuando vuelven y lo aproximan, acá miren, están aduciendo. Déjame ver, nosotros tenemos otros términos como moción, circundición, rotación, pronación. Esos términos lo vamos a estudiar principalmente en el segundo parcial. Por ahora me interesa que conozcan más flexión, extensión, abducción, aducción. Bueno, esto ha sido todo en relación a este tema. Cualquier duda, escribir por el grupo de WhatsApp o aclaración con su maestro.